Buen día chicos, mi nombre es Matías Rubier, soy docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. El tema que vamos a abordar hoy es botulismo, que es una enfermedad ampliamente difundida en muchas partes del mundo, como Australia, Estados Unidos, sur de África, Argentina, Brasil, Paraguay. El agente causal de la misma abunda en suelos vírgenes como bosques y montañas, así que también como en suelos contaminados como selva bañada y costas de los arroyos. La palabra botulismo deriva del latín botulus, que significa salchicha, ya que los primeros casos estudiados por Müller en 1870 fueron por ingestión de embutido en mal estado. En 1897 se produce el primer aislamiento del Clostridium por Van Ermelen, y la primera cita en Argentina fue en 1979, confirmado por laboratorio en 1980. El lugar donde se produjo fue en el arroyo Aguapeí, de ahí deriva el nombre de mal de Aguapeí para esta enfermedad en nuestro país. Para definir la enfermedad podríamos decir que el botulismo es una enfermedad toxoinfecciosa no contagiosa, de curso agudo y de pronóstico grave, telúrica, que afecta a todas las especies de animales domésticos y causada por el Clostridium botulinum. Cuando hablamos del agente etiológico, en este caso del Clostridium botulinum, tenemos que decir que es anaerobio, móvil, esporulado, gram positivo, produce 7 toxinas, de la A a la G, siendo principalmente la A, la C y la D las que afectan a los animales domésticos. Y la C, a su vez, presenta dos serotipos, el C1 y C2. Todas las toxinas son farmacológicamente similares, pero antigénica e inmunológicamente diferentes. Las toxinas del Clostridium botulismo son las toxinas más potentes que se conocen en el planeta, y se dicen que con 300 gramos de la misma sería suficiente para terminar con la humanidad. Ya hablando de la epidemiología de la enfermedad, como nos mencionamos anteriormente, es de distribución mundial, habitando el bacillus en los suelos carentes de fósforos. En nuestra zona, en nuestro país puntualmente, una de las zonas carentes de fósforo es Corrientes, y sobre todo en la zona de Mar de Salles. Por eso es una enfermedad muy distribuida en esa zona. ¿Cuál es la fuente de infección? La fuente de infección son vegetales y animales en descomposición, ensilados, balanceados, huesos de animales muertos. ¿Cuál es la puerta de salida? Y el vehículo de eliminación, el recto, quizás el vehículo vendría a ser las heces. La vía de transmisión es directa, por ingestión de alimento contaminado. La puerta de entrada es la boca, y los huéspedes susceptibles habitualmente el ternero y el cordero. Especialmente se presenta en época de escasa oferta forrajera en campos con escasez de fósforos, periféricos a esteros y cañadas. También se suele encontrar en vacas, novillos y vaquillas esta enfermedad. En este slide lo que buscamos es mostrar el ciclo del Clostridium, y se ve como un animal muerto por botulismo contamina los pastos y el agua, y como esa contaminación se puede producir una putrefacción de la materia orgánica, el animal ingerir el pasto contaminado o el silaje, sería en el caso de, en algunas veces cuando la contaminación son del silaje, llevar al animal a los síntomas de botulismo y a la muerte. Por el otro lado, muestra cómo el esporo puede hacer pasaje y quedar dentro del animal, y cuando el animal muere, otro animal por deficiencia de fósforo se va y con la famosa pica muerde los huesos. En los huesos se encuentran
las toxinas, y estas mismas enferman el animal, se produce la muerte del mismo. La patogenia de esta enfermedad es bastante sencilla. El Clostridium, una vez alojado en los materiales orgánicos en descomposición, lo que produce son las toxinas que son liberadas al medio. Bueno, cuando el animal se acerca y al ingerir o el hueso, que es una alternativa al roer el hueso, o al comer alimentos contaminados con las toxinas, estas toxinas ingresan al tubo digestivo. Un poco de la misma es destruida por el ácido del estómago y otro poco pasa y se absorbe a nivel de intestino. Una vez que se absorbe en el intestino, por vía sanguínea, llega a las placas motoras, y ahí es donde se produce el bloqueo presináptico para la inhibición de la liberación de acetilcolina, provocando así la parálisis flácida del mismo. En este slide lo que se busca es mostrar el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Del lado izquierdo tenemos un músculo esquelético no tratado, donde están las vacuolas con el neurotransmisor, que es la acetilcolina. Se produce la despolarización de la membrana, la liberación de la acetilcolina, y por ende hay una contracción muscular del lado del músculo. Lo que hace la toxina es, fíjense del lado derecho, inhibir la liberación de la acetilcolina, por ende no se puede producir la contracción muscular. Con respecto a las manifestaciones clínicas, los primeros signos suelen presentarse entre 3 y 6 días después de haber tomado el animal contacto con el material toxoinfeccioso, es decir, con las toxinas. Siendo menor el periodo de incubación, cuanto mayor sea la cantidad de toxina ingerida. Si bien se observan algunas muertes agudas, la mayoría de los cursos de la enfermedad es subaguda. De acuerdo a la fuente de infección, podríamos clasificar a la presentación de la enfermedad en dos formas: la denominada episótica, donde la fuente de infección es el forraje contaminado, y la enzootica, que es la que se da en la zona de corriente y es por la ingestión de restos o huesos de animales muertos por la deficiencia de fósforos. Independientemente de las formas indicadas, el cuadro clínico se inicia cuando el animal se aparta del rodeo, comienza a demostrar una debilidad creciente, afloja el tren posterior. Esto conduce a una caída del animal, costándole volverse a incorporar, hasta que llega un momento que el animal no puede incorporarse y queda de cúbito esternal. El animal sigue comiendo y bebiendo sin ningún problema. La temperatura corporal es normal, hay coprostasia, deshidratación, y el animal sigue alimentándose, como dijimos anteriormente, normalmente hasta que haya una parálisis de los músculos de la faringe. Posteriormente, el animal se postra, queda de cúbito lateral, sobreviniendo la muerte por un paro cardiorrespiratorio. A la necropsia no se encuentran mayores alteraciones anatómicas típicas, más que algunas hemorragias en el endocardio o serosas de la cavidad con algo de congestión. Lo que podemos encontrar a nivel del retículo es los fragmentos de huesos, y es un indicativo que el animal estuvo con el comportamiento de pica. En las clases presenciales por ahí se puede hacer un poco más habladas, y las fotos se muestran y se hacen algunos tipos de consultas sobre qué ven o qué no ven ustedes en esas fotos, pero hay algunas que son del baúl de los recuerdos y otras son fotos un poco más actuales. Pero lo que se trata de mostrar es en esta foto el animal que está caído, que
que no se puede incorporar, pero fíjense la postura de la cabeza en la primera foto, en la más viejita, y en la otra el animal todavía tiene fuerza en el cuello como para alimentarse y para beber. En esta segunda imagen lo que buscamos es mostrar un animal que está caído y el otro que está tratando de incorporarse con una condición corporal no muy buena. Y fíjense que si bien ustedes ven un poquito más la foto, estarían viendo que la disponibilidad de pasto no sería un problema porque se ve gran cantidad de pasto atrás de la foto. Así que la condición corporal por ahí se debe a un poco de deficiencia de los minerales y bueno, es muy probable que los animales hayan comido huesos y estaban las toxinas botulínicas en estos fragmentos. Tanto en esta imagen como en la que sigue, lo que tratamos de mostrar es una cantidad de animales muertos juntos en el mismo momento, que sin duda, si yo les pregunto a ustedes esto es de botulismo, tendría que plantear realmente si no es otra enfermedad que pueda causar esto, porque todos no creo que vayan a comer los huesos en el mismo momento y que todos los huesos estén contaminados. Estas son típicas imágenes de muestra de botulismo a nivel de contaminación del alimento, llámese silo o algún otro alimento balanceado, donde la toxina se multiplicó, el Clostridium se multiplicó ahí, eliminó las toxinas y bueno, se alimentaron los animales y pasó esto. Gran cantidad de animales muertos en el mismo momento por una alta concentración de toxina botulínica. En esta imagen no tenemos mucho que contar más que mostrar un animal que se supone que murió de botulismo, que la causa pudo haber sido el agua contaminada, y bueno, y recordar un poco de historia donde comentamos que se llaman mal del aguapeí, como le había dicho anteriormente, por el arroyo en el que se descubrieron los primeros casos, pero no hay nada muy marcable que contar en esa foto, más que un recuerdo de un animal que murió de botulismo, pero justo se dio la coincidencia que era en el agua, pero no hay mucho para contar. Con respecto al diagnóstico, como ya hablamos anteriormente, podemos definir en el diagnóstico clínico, laboratorio y diferencial. El diagnóstico clínico nos tenemos que basar, el profesional se basa en una buena anamnesis. En esta anamnesis tiene que constar de preguntas, si hubo casos anteriores, si se vacuna, si no se vacuna, cada cuánto se vacuna, si se suplementa con la sal mineral pertinente. Una de las problemas que por ahí tienen en Brasil, que ellos le llaman el botulismo hídrico, es que posterior a las precipitaciones, tanto el Clostridium como las toxinas son arrastradas por el agua, y cuando el animal se va a la zona baja a tomar el agua, aparecen los casos. Entonces las influencias del clima es muy importante para orientarnos en qué se trata. También obviamente ver los signos clínicos, si el animal se apartó del rodeo, si tiene dificultad para caminar, si ya está echado, si se incorpora o no se incorpora. También muchas veces consecuencia de las caídas, el animal tiene una fractura y por ahí pasa como fractura, pero realmente el animal estaba con botulismo. Así que una buena anamnesis, una buena inspección de las manifestaciones clínicas, y con eso es suficiente para diagnosticar de la forma clínica, sobre todo en las zonas que el veterinario trabaja y hay casos, ya es suficiente para verlo. Con respecto al laboratorio, por eso le digo que con la parte clínica se termina diagnosticando. Es muy difícil el aislamiento de las toxinas, no siempre la encuentran. Entonces por ahí lo que se hace es un dosaje de sangre para hacer perfil mineral y ver si el animal está bajo el fósforo, lo que nos llevaría a suponer que hubo la famosa pica, rodeó los huesos y el Clostridium estaban ahí e ingresó al cuerpo.
No se olviden que el botulismo también puede ser, como le había dicho, por alimentos contaminados. También podemos enviar suero, vaso, hígado, contenido intestinal al laboratorio para la identificación de toxinas, pero es difícil y pocos laboratorios lo hacen en la Argentina. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos 3 enfermedades: rabia, tristeza y plantas tóxicas. De rabia podemos decir que también con ver los casos clínicos en la zona, si hubo brote o no hubo brote. Ahí sí tenemos un laboratorio, así que se toma de muestra, en su momento lo haremos, pero se toma de muestra el cerebro del animal, se manda refrigerado y eso nos indicaría si es positivo a rabia, quiere decir que no es botulismo. También tristeza tenemos técnica de laboratorio como el FROTI, como el hematocrito, para diagnosticar rápidamente la enfermedad, que nos serviría para descartar en el caso que haya hematocrito. Y bueno, plantas tóxicas, va a depender de las plantas tóxicas que haya en la zona para hacer el diferencial en su debido momento. Con respecto a tratamiento, puntualmente no tenemos un tratamiento y los que hay no son efectivos. Los animales, después de 3-4 semanas, algunos y las excepciones se pueden llegar a recuperar, pero la mayoría de los animales que ingirió las toxinas, los animales mueren. Y bueno, con respecto a profilaxis, tenemos vacunas que, como dijimos, se puede vacunar al ternero o al cordero después de los 3 meses, luego la caída de los anticuerpos calostrales con una doble dosis para tener el efecto booster, y puntualmente después una revacunación anual previo a las precipitaciones, dependiendo de la zona. En algunos será en septiembre, en otros será en octubre, en otros será en agosto. Y no nos tenemos que olvidar de la suplementación con sales para evitar que el animal vaya a buscar en los huesos el fósforo de deficiencia del pasto. Bueno chicos, con esta foto me despido. Es para mostrar nomás un hueso que como queda cuando el animal lo masca en busca de la eficiencia del fósforo. Y bueno, quedo a su disposición. En el aula virtual tendría que estar mi correo y también está a su disposición el foro para que hagan las consultas pertinentes. Así que lo esperamos y espero que le haya servido la clase. Muchísimas gracias.